Y sobre el operativo militar, sobre la operación Perseo, ahora saludo al ministro de Defensa. Es el ministro Iván Velázquez, que fue uno de los 6 integrantes del gabinete del presidente Petro, que estuvo allí en el Plateado este fin de semana. Ministro, bienvenido, buenos días. Buenos días, mucho gusto. Ministro, ¿cómo les fue? ¿Cuál es su balance después de haber estado allí en Cauca, en ese Plateado, de haber estado cerca de la guerra en donde están metidos estos disidentes de las FARC? Nos fue bien, yo estoy satisfecho con esa visita. Lo que pretendíamos con la visita era mostrarle a la comunidad que es el centro de nuestra atención ahora, que íbamos a expresarles la voluntad de gobierno de contribuir con ellos, de trabajar con ellos en un proceso de transformación del territorio, que no era solo la presencia militar, como ha sido además un reclamo en muchas regiones del país, sino que tiene que ser una presencia institucional del Estado, pero particularmente el gobierno a la cabeza. Sí, de esa presencia institucional, ministro, acabo de entrevistar aquí a la doctora Laura Sarabia, que nos contó cómo van a llegar con diferentes etapas en diferentes instituciones, cómo van a llegar con inversiones. Quisiera, si es tan amable, que usted me contara la cara militar. Esta operación Perseo, ministro, ¿se queda cuánto tiempo? ¿Cómo garantizan que esto no sea un triunfo efímero y que se vayan al final, como se han ido después del territorio, los militares y la policía? La presencia, y así ha estado definido tanto con el comandante de las fuerzas militares como con el comandante del ejército, la presencia se mantendrá con esta intensidad por el tiempo que sea necesario. Esto es una primera etapa, es el ingreso, pero la consolidación de esa presencia de autoridad en el Plateado, que debe seguir también con la presencia permanente de la Policía Nacional. Ya más de 10 años sin presencia de policía en el Plateado. Ahora lo que se pretende es, en la medida en que se va consolidando el control sobre este territorio, la policía, con todas sus capacidades, también ingresa para permanecer y para mantener, como le corresponde en la función constitucional de la policía, la convivencia ciudadana y el disfrute de derechos. Ministro, usted me corregirá, la policía había salido de allí del Plateado por una tutela, ¿cierto? Sí, había salido hace unos 10 años. Creo que un poquito más de 10 años. Y si una tutela sacó a la policía, y usted es un muy reconocido abogado, ministro, ¿cómo hacen ahora para volver a llevar a la policía sin los argumentos o desbaratando los argumentos que dieron origen a esa tutela? En general, el problema que se presentó con decisiones de esa naturaleza, y más o menos por esa misma época, tiene razón usted, hace unos 12, 14 años, que en el país prosperaban estas acciones de tutela para lograr que las estaciones de policía no estuvieran en medio de comunidades, porque afectaban precisamente por los ataques que desde los grupos armados organizados realizaban contra esas estaciones de policía. Lo que tenemos que organizar ahora precisamente es en un sitio de ubicación de la policía que respete esa jurisprudencia constitucional, que no vaya a poner en riesgo frente a eventuales ataques contra la estación de policía, pero lo que no puede hacer ninguna decisión constitucional de ningún juez de la República es impedir que la fuerza pública tenga presencia en un territorio. Ministro, ¿y ya se tiene definido el sitio en el que estará la nueva estación de policía en el Plateado? No, todavía no está definido. Estamos, como manifestaba primero, en esta etapa de consolidación del control por parte del ejército. La policía llegará en los próximos días, ya hay una disposición con el general Salamanca en cuanto a las necesidades
de la policía, necesidades en cuanto a la calidad de sus integrantes, a las especialidades que se requieren dentro del poblado, en unas instalaciones provisionales, pero lo que procede luego es la construcción de una estación para su presencia en el Plateado. Ministro, hasta ahora, ¿cuál es el balance de la operación Perseo? ¿Qué resultados han obtenido militarmente? Pues en el ingreso al Plateado hubo unos allanamientos iniciales. Bueno, hubo una confrontación en realidad con miembros de la Carlos Patiño. Lo que tuvimos conocimiento por inteligencia técnica es que hubo varios heridos de la Carlos Patiño que fueron trasladados a alguna zona rural para su atención. Probablemente que hubo muertos, no hubo de parte del ejército ninguna afectación en esa primera oportunidad. Tampoco se capturó a algún herido o se tuvo la recuperación de algún cuerpo. Hubo 2 personas privadas de libertad, hubo dos capturas. El día del ingreso iba también policía judicial de la Dijín, porque se había autorizado por los jueces 3 órdenes de allanamiento. Se pensaba ubicar a cabecillas de la organización que estaban alojados dentro del corregimiento. No fueron encontrados, sin embargo, hubo 2 capturas en flagrancia. Tenían armas y con uniformes de uso privativo de las fuerzas militares. Se incautaron fusiles, cartuchos, proveedores para fusiles, algún material de guerra. Al día siguiente hubo también otra operación en la que se decomisó una gran cantidad de explosivos, estos precisamente que, como tuvimos oportunidad de escucharlo todo el país en el día de ayer, explosivos que la organización pretende utilizar a menores y menores de 5 años, de 6 años, ministro, llevarlos. Sobre eso quería preguntarle, ministro, ¿cuál es la interpretación que ustedes hacen, la traducción de esa grabación, de esa interceptación a las comunicaciones de Iván Mordisco, hablando de niños, hablando de regalos para la fuerza pública? Pues los regalos naturalmente son los explosivos que deben dejar en lugares cercanos, como lo dicen en las grabaciones, a tanques, a pelotones, a grupos de soldados, precisamente para afectarlos. Y aquí lo que hay que destacar es la continuidad de una práctica que ya hemos venido observando en la Carlos Patiño y en esas disidencias en el departamento del Cauca, y es esta utilización de los menores, como en los últimos días hemos visto. Bueno, no en los últimos días, digamos más bien en los 2 anteriores meses, hemos visto cómo hombres armados dentro del centro poblado tenían en sus brazos niños, se desplazaban con niños en brazos para evitar que fueran atacados por la fuerza pública, o lo que realizaron también con las granadas, los explosivos que lanzaron en una concentración de la comunidad, de la que hubo 14, 17 personas afectadas. Aquí lo que se revela es el propósito de la Carlos Patiño de utilizar cualquier forma, inclusive poniendo en riesgo a la población civil, para continuar manteniendo un control. Incluyendo, ministro, la manipulación de los drones. Pero sobre el uso de los niños para ponerle bombas a la policía, al ejército, ¿usted tiene conocimiento, ministro, tiene información si son niños reclutados o son niños que se llevaron o son niños que están bajo presión y les están pagando, por otro lado, también para poner bombas? Son niños de la comunidad, niños a los que se acercan para decirles simplemente: aquí tiene los 5,000 pesos y lleve este paquetico y lo deja en esta esquina.
Ese es el propósito. Y luego ellos activar el explosivo. Una barbaridad, que todo se tipo llevarían de violaciones a los derechos de los niños. Ese modus operandi quiere decir, por ahí derechos se llevan al mismo niño, al correo, ¿no? Detonan el artefacto y matan al niño y matan al soldado. Ellos no tienen ninguna consideración por la población, eso ha quedado evidente. Ministro, pero eso también termina siendo una limitante para algo que anunció el presidente el fin de semana, y es la reanudación de los bombardeos contra estas disidencias. ¿Cómo se va a reanudar esa estrategia? Teniendo en cuenta que estos delincuentes se escudan en la población civil, incluyendo a los niños. Naturalmente, no podemos bombardear el Plateado. Y eso es que ni siquiera debe estar en la consideración de nadie en el país que se va a producir una operación de esa naturaleza. Eso hace, como lo mostró la fuerza pública, como lo mostró el ejército al ingresar al Plateado, su nivel de profesionalismo, cómo realizar operaciones ofensivas, cómo desarrollar acciones efectivas de parte del ejército, de las fuerzas militares, sin afectar a la población. El ingreso que realizó al casco urbano, con 8.000 habitantes permanentes, con una población de 12.000 cotidianamente, y sin embargo no resultara afectada una sola persona de la población, más que las 14, 17 que fueron afectadas después de la operación de parte de la Carlos Patiño. Muestra, digo, ese nivel de profesionalismo del ejército, que en todo caso mantiene como una consigna permanente, que está ya dentro en su interioridad, del absoluto respeto por los derechos humanos. Ninguna operación militar puede poner en riesgo a la población. Claro, pero ministro, como es el propio presidente el que anuncia los bombardeos, ¿en qué están pensando? ¿Qué clase? ¿Cuál sería el objetivo militar a bombardear? Lo que ocurre es que el Plateado es un pequeño punto de todo el cañón del Micay. Aquí la pretensión es asumir el control pleno del cañón del Micay. Esto es más que Argelia, inclusive son otros municipios, otros corregimientos de Argelia, y en esa medida se han venido desarrollando también operaciones militares durante este tiempo y continúan desarrollándose para tener ese control sobre el cañón del Micay. Pero ministro, y me perdona la insistencia, usted que ha sido tan vocal en su gestión como ministro de Defensa contra los bombardeos, obviamente es una novedad que el presidente de la República anuncie bombardeos. ¿Esto hay una estrategia, hay un documento, hay unas condiciones para efectuarlos? No, pero es que en realidad los bombardeos nunca han estado prohibidos. Se ha mantenido una posición. Si los niños son reclutados de manera forzada, si los niños están allí porque la organización los tiene bajo presión, y estamos por la recuperación de los niños y por la protección de los niños, no debe bombardearse de manera que afecte a esos niños. Es la importancia de la inteligencia en el desarrollo de sus actividades, de sus operaciones de inteligencia, determinar concentraciones en las que no haya niños. En situaciones excepcionales que puedan producirse bombardeos que lamentablemente diera lugar a muerte de menores, esto tiene que ser realmente algo excepcional. Esto no es un bombardeo indiscriminado. Pero Okay. Es decir, si hoy Iván Mordisco estuviera ubicado, a propósito quisiera preguntarle sobre ello, y la inteligencia militar determinara que no hay menores de edad en su campamento, la instrucción del presidente de la República incluye la posibilidad de que se descargue un ataque aéreo con bombas contra el campamento donde está Iván Mordisco. Así es, esa es la instrucción. ¿Hoy tienen ubicado a Iván Mordisco, ministro? Hay información importante. Ha habido inclusive operaciones que se han venido desarrollando en el sur centro del país, en Meta, Caquetá, Guaviare,
y la pretensión es lograr capturar o dar de baja lo que sea en el momento en que se pueda producir un contacto con la estructura de Iván Mordisco donde él se encuentre precisamente. Ministro, a propósito de Iván Mordisco y teniendo en cuenta la cercanía geográfica, ¿cómo está el tema de la seguridad para la COP, que arranca el lunes de la semana entrante, para la conferencia de biodiversidad y sostenibilidad que se desarrolla en Cali? Todo lo que hemos venido haciendo desde hace ya varios meses nos ha generado realmente una tranquilidad que ha sido compartida por el propio Departamento de Seguridad de Naciones Unidas. Todo el plan de seguridad para la COP16 se ha venido implementando de acuerdo con Naciones Unidas, a la que se le acaba de entregar precisamente para su control como corresponde la zona azul. Un amplio dispositivo, tanto de Policía Nacional como de Ejército, pero igualmente el establecimiento de un centro permanente durante todo el desarrollo de la COP y que viene funcionando desde hace unos días, de fusión de inteligencia, de manera que todos los organismos de inteligencia están en Cali desarrollando sus labores, porque tenemos que garantizar que no ocurra nada en la COP. Hay situaciones imprevistas. Hemos visto en la revisión de eventos anteriores de la COP como en países con altos grados de capacidad en la prevención de terrorismo. Sin embargo, ha habido acciones en contra de este encuentro mundial. Aquí hemos estado en una disposición de prever el menor detalle para que hechos de esa naturaleza no se presenten y que la COP pueda desarrollarse efectivamente en condiciones de seguridad. Sin embargo, ministro, hace algunas horas fue capturado en un barrio de Cali un cabecilla de la disidencia, Carlos Patiño, de las FARC, alias Chepa. ¿Tiene usted información, ministro, si este hombre planeaba atentados contra eventos de la COP16 y hay un plan de este grupo ilegal para atentar contra la Cumbre Mundial sobre Biodiversidad? No tengo la información, pero lo que sí sé es que precisamente, y de ahí la presencia de todos los organismos de inteligencia, sobre esto se ha venido desarrollando una labor permanente, recibir información, valorar la información y operaciones sobre presencia de eventuales grupos integrantes de grupos ilegales, independientemente de que se tenga conocimiento sobre posibilidad de operación o no en contra de la COP. Lo que requerimos es que presencia de integrantes de estas organizaciones ilegales que se detecten en Cali sean neutralizadas de inmediato. Vale, es el ministro de Defensa, Iván Velázquez. Ministro, antes de despedirlo quiero hacerle una pregunta, si me lo permite, de un tema que tiene que ver con todos estos asuntos, pero relacionado más con la compra de los aviones, los que van a reemplazar a los viejos Kafir. ¿Ya tiene el gobierno decidido cuál es el país, cuál es el modelo con el cual se va a reforzar la aviación en Colombia, la aviación militar? Obtuvimos una actualización de las ofertas, de las diferentes ofertas que han sido objeto también de reevaluación por parte de la Fuerza Aérea, que presenta esa evaluación al presidente. Estamos esperando la decisión del presidente, que consideramos se debe producir rápidamente, que dé la orden de partida y ya con esto poder definir precisamente a qué país, qué empresa será la proveedora de estos aviones. ¿Y por qué la decisión la toma el presidente, ministro? Porque él es el comandante supremo de las fuerzas militares en el país. ¿Y esto es en qué modalidad? ¿Es licitación, concurso? ¿Presentaron propuestas todos estos países? Presentaron propuestas, hay
4 o 5 propuestas. Estados Unidos, Francia, Estados Unidos, de los Suecia. F-16, Francia los Rafale, Suecia los Saab. los Grip. Gripen. Los Gripen, sí, que Sí, es Gripen. la firma Sí, Saab. Saab es la empresa. Y los Eurofighter, que son los españoles. Sí. ¿Es cierto que ya se hizo el Entonces, negocio, ministro? No es cierto. No, porque el presidente No ha se ha tomado- decidido la empresa. No sea. Oye, en esto siempre con la mayor transparencia. En el momento en que el presidente disponga, ya vamos a proceder a la contratación. La definición de las condiciones, de inmediato se conocerá, y la definición de las condiciones y cuál sea la empresa finalmente beneficiada con el contrato. ¿Y usted tiene idea, ministro, cuántos aviones de cualquiera de estas firmas vamos a comprar? Pues debe llegarse hasta un número más o menos de 24, pero esto tendrá que ser en una operación gradual. De todas maneras, tal vez se debe empezar con unos 6, 10 aviones. Okay. Todo depende también de las condiciones, porque hay una gran diferencia de precios entre un F-16, por ejemplo, y un Gripen, que determina comprar un F-16 significa la utilización de mayores recursos, y sabemos en qué condiciones nos encontramos en cuanto a presupuestalmente. Ya veo para dónde puede ir esto. Ministro, y a usted como ministro de Defensa le piden su opinión. El presidente le dice, a ver, ministro, recomiéndeme de estas 4, ¿cuál le gusta a usted? Este es un asunto que hacemos de manera consensuada. Naturalmente, la decisión final es del presidente de la República, pero se produce una reunión en la que el comandante de la Fuerza Aérea con su equipo técnico hace una presentación sobre esas propuestas, y ahí se toma la decisión. Ok. Es el ministro Iván Velázquez, el ministro de Defensa y Seguridad en Colombia. Gracias por estos minutos, señor ministro. Muchas gracias a usted, que esté muy bien. Gracias, ministro. 8